Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana del martes 12 de mayo de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Alia Jacta Est se llamará nuestra nota editorial de hoy. Nos tiramos a pasar el río Rubicón y los pasamos. Los amigos de la libertad ganaron, en la medida en que eso sea libertad, y el mundo se abrió. No solamente Colombia, la apertura en Colombia es total. Digan lo que digan las autoridades. Lo llaman indisciplina. Lo cierto es que se abrió. Esto se abrió. ¿Con cuáles consecuencias? Ya lo veremos. Esperemos que no tuvieran razón los que recomendaban prudencia, los que le pedían clamorosamente a la gente que se quedara en casa, que el brote podía ser espantoso, con consecuencias inenarrables para la salud de la gente. Ojalá no tengan razón. Ojalá sea un escándalo sin fundamento, como muchos dicen, y un exceso de rigor cuando debía prevalecer el derecho a la libertad y sobre todo a la libertad económica. Vamos a ver qué pasa, pero la suerte está echada. También hay apertura en el mundo. Esto no es solamente Colombia, es que el mundo se abrió todo cuando tiene 4.255.000 infectados y 287.761 muertos. 287.761 muertos. ¿Cuándo tendremos la vacuna? ¿Cuándo la droga? Nos dicen que hay por lo menos 100 centros científicos disputándose el privilegio de conseguir una vacuna eficaz en primer lugar. Vamos a ver quién llega primero, si la vacuna o los desastres de un coronavirus ya incontenible. El cacao en Colombia, tenemos autosuficiencia de cacao, luchamos durante años y años por ella. ¿Qué pasa con los cacaoteros? ¿Qué pasa con esta siembra estupenda que puede significar tantos empleos y tanto desarrollo agrícola? ¿Cómo marcha el crédito para salvar pymes? Nos preguntamos, porque una cosa, las cifras resisten y el papel resiste cualquier cosa. Nos preguntamos si efectivamente el dinero le llegó a las pequeñas y medianas empresas y lograron sobrevivir. En todo caso, las que puedan, hoy ya estarán abiertas. ¿Cómo fue el Día de las Madres para las Flores? Hay una noticia internacional, de un medio internacional de CNN, en español, que dice que esto fue una catástrofe, y una catástrofe para la industria de la floricultura en Colombia. Esperamos que no haya sido así. Hablaremos con Augusto Solano, el presidente de Asocolflores. Los militares en Colombia salen por operaciones de contrainteligencia. Esas son legítimas, ya están ordenadas, ya las cosas quedaron de esa manera. El ministro de Defensa justificando lo injustificable y el muy distinguido comandante del ejército tiene la oportunidad de ir a RCN a tener un diálogo franco y amable con el director Juan Lozano y aprovecha para echarse un discurso preparado, un discurso, llamémoslo, por el tono que utilizó, un discurso de cuartel, mientras el ministro de Defensa clama por la unidad del ejército.
uno pelea por lo que no tiene, no hay duda ninguna. Renuncia JJ Rendón a formar parte del equipo de Guaidó, y lo tenía que hacer, porque esto es inaudito. Es el único asesor político al que se le ocurre firmar un contrato preparando la invasión a un país. Es un estúpido parecido no existió en la historia de la política contemporánea. En los Estados Unidos ya se sobrepasaron los 80.000 muertos por coronavirus, más de 80.000 muertos. En esta semana va a la Corte Constitucional la tutela que perdió 3 veces en la Corte Suprema de Justicia Andrés Felipe Arias, clamando por un derecho que tienen todos los habitantes de este planeta, todos menos Andrés Felipe Arias, el derecho a una doble instancia. Es todo lo que está pidiendo. Vamos a ver qué dicen estos patriarcas de la Corte Constitucional, elegidos por Juan Manuel Santos para que hagan política santista desde la Corte Constitucional. Volvió la violencia el Día de las Madres, tuvimos 32 homicidios, la mitad del año pasado, pero más del doble del promedio de los homicidios que se estaban registrando en Colombia en la época de la cuarentena. Las utilidades de Ecopetrol en el primer trimestre pues cayeron clamorosamente como tenían que caer, y este segundo trimestre pinta peor. Abril sería el peor mes y mayo con un tricito de repunte del precio del petróleo Brent tal vez la haga menos catastrófica. Finalmente se le puso un arancel del 13% al etanol de los Estados Unidos. El etanol de Estados Unidos viene con protecciones, es decir, con subsidios americanos a la producción de un etanol de maíz que es de mala calidad. Porque aquí de lo que se trata no solamente es de discutir el precio, sino discutir las condiciones del medio ambiente y el impacto que el etanol produce en la mezcla del combustible para tener un medio ambiente sano. Eso parece que no se discutió, fue mucho menos de lo que se había pedido, lo dice el doctor Bendek, pero que va en la dirección correcta. En la dirección correcta, ¿será que aspira el doctor Bendek a que haya un arancel más alto? Un líder criminal de México, Moisés Escamilla, murió por coronavirus en la cárcel. El coronavirus volvió a Wuhan, de donde había partido. Ya hay unos brotes, dicen que 5, pues a los chinos habrá que creerles o no habrá que creerles. En todo caso, Wuhan está otra vez en estado de emergencia porque volvió el coronavirus de allá de donde había salido. Trump apoya a la gente de Pensilvania que quiere apertura. Esto es inaudito. El gobernador de Pensilvania estaba tratando de mantener una disciplina social. Los amigos de la libertad presionaban y Trump, a través de un mensaje, apoyó a la gente que estaba en contra del gobernador. Bueno. Coronavirus en las Islas Galápagos. Conocimos ese paraíso terrenal que son las Islas Galápagos. Allá llegó el coronavirus y llegó un crucero, el Celebrity, llegó cargado de gente contagiada y no hay infraestructura hospitalaria. Eso me consta de primera mano. ¿Qué va a pasar? El presidente de México saca el ejército a la calle contra la violencia. Otra vez, la violencia se está tragando a México y la violencia allá, como acá, tiene el mismo nombre: cocaína, narcotráfico. La tragicomedia de las 3 lanchas de la Armada. Esta sí es la única armada del mundo a la que se le sueltan las lanchas que tiene amarradas. A los marinos no les enseñan a hacer nudos. Ese sí es increíble. Los marinos son en primer lugar hábiles en hacer nudos, unos nudos que no se pueden zafar de ninguna manera en ninguna circunstancia. Se fueron 3 lanchas aguas abajo con ametralladoras, con subametralladoras, y las tiene Maduro,
quien exige que el presidente Duque lo llame para pedírselas y que se las devuelve. Son lanchitas pues de muy poca entidad, de muy poca significación, pero este es el mayor oso que ha hecho la Armada de Colombia en muchísimo tiempo. ¿Y el capital de las FARC dónde está? Ha vuelto otra vez la pregunta. Néstor Humberto Martínez, cuando fue fiscal general de la Nación, anduvo buscando el capital de las FARC, que es inmenso, inmenso. Están apostados al negocio más rentable del mundo, que es el negocio de la cocaína. ¿Dónde tienen las FARC su gran capital? Una pregunta que no tiene respuesta. Vamos a ver si este fiscal tan decidor y tan lleno de discursos se echa un discursito sobre el capital de las FARC. Y en Hoy en la Historia recordaremos, a petición de nuestros oyentes, lo que siguió del 10 de mayo de 1957, fecha en la que clamorosamente el pueblo sacó del Palacio de los Presidentes al general Rojas Pinilla, con el apoyo, se ha dicho, de una junta militar de gobierno que sirvió de tránsito hacia los gobiernos civiles del Frente Nacional. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y recuerden que en estos tiempos de estar en casa son muchas las opciones que tienen para sintonizarnos. Estamos como siempre en los dispositivos móviles a través de TuneIn. Allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. También estamos presentes a través de Facebook Live o a través de nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Estamos también presentes a través de las frecuencias de Radio Red de RCN en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y se enlaza con nosotros también la señal de Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. También estamos disponibles en 9 plataformas de podcast, principalmente en Spotify, en Apple Podcast. Allí pueden encontrar todo el contenido de nuestras emisiones. No olviden que los oyentes son lo más importante de La Hora de la Verdad. Con todos nos encanta siempre estar en contacto y hay muchas maneras para hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @Hora de la Verdad, o también pueden hacerlo a través de Instagram. Allí nuestra cuenta es @La Hora de la Verdad Oficial. Y en Facebook siempre estamos pendientes también de sus opiniones. En Colombia son las 6 de la mañana a 13 minutos. Continuamos con las noticias, con las más importantes del momento. Aprovecha el tiempo para compartir en familia, para leer, para cocinar, para descansar, pero sobre todo para escuchar La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos, de 6 a 10 de la mañana por Radio Red. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, hoy hay gran expectativa aquí en Estados Unidos por el testimonio ante un comité del Senado, el Comité de Salud y Educación del Senado, sobre la reapertura segura del país. Van a hablar los 3 funcionarios de salud más importantes de Estados Unidos. El doctor Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas, que se ha convertido en el hombre más respetado en medio de esta pandemia aquí en los Estados Unidos, el director del Centro para el Control de Enfermedades, el director de la Agencia de Alimentos y Medicinas de los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que más llama la atención? Que los 3 no van a poder estar personalmente en ese comité. Tienen que declarar por medio de videoconferencia porque están en cuarentena voluntaria, ya que estando en la Casa Blanca estuvieron en contacto con personas contagiadas. Y no son cualquier persona, son el mayordomo del presidente Trump, la asesora, la jefa de prensa del vicepresidente Mike Pence y también miembros del servicio secreto. Esto está generando gran controversia. Muchos le están diciendo al presidente Trump que cómo puede seguir entusiasta con estos planes de reapertura cuando no ha podido ni siquiera contener el contagio dentro de la Casa Blanca. Ayer el presidente Trump dijo que esto ocurre, que estas son personas que estaban siendo sometidas a pruebas y que simplemente de un día a otro dieron positivo para el coronavirus. Entonces, la pregunta es si en la Casa Blanca, en un sitio donde las pruebas están a la mano, en contraste con el resto del país, donde se pueden hacer pruebas a la entrada a todas las personas que vayan, pues cómo va a ser el resto del país para reabrir sus puertas cuando las pruebas no están tan asequibles. Se sabe que el doctor Anthony Fauci en su testimonio va a hacer una clarísima advertencia de una posible catástrofe
si este proceso de reapertura es demasiado rápido. Por su parte, el presidente Trump insiste que no va a ser algo que ponga en peligro a los estadounidenses, simplemente porque cada vez hay más pruebas. La FDA, la Administración de Alimentos y Medicinas, ya ha dado luz verde a unas pruebas que llaman de antígenos. Son pruebas mucho más rápidas, más baratas, y dicen que va a haber millones y millones disponibles en todo el país. Estas pruebas salen los resultados en cuestión de minutos, no son pruebas vía PCR, eso lo entenderán los expertos que nos estén oyendo, que son pruebas más demoradas, más complicadas y también más exactas, que son las que estamos utilizando hasta ahora. Entonces estas pruebas de antígenos, que también son pruebas normales de coronavirus, pues van a estar más disponibles alrededor del país. Un experto con el que consulté ayer me dijo que esto podría cambiar en cuestión de meses la manera en que vemos el coronavirus aquí en Estados Unidos y en que se maneja esta pandemia. El presidente sigue optimista, sigue diciendo que Estados Unidos tiene más pruebas que ningún otro país en el mundo, mientras la cifra de muertos pues ya está alrededor de los 80,000. Y finalmente, pues ayer acabó en un intercambio bastante difícil la conferencia de prensa en la Casa Blanca, cuando una reportera nacida en China pero criada en Estados Unidos de la CBS le pregunta al presidente que por qué parece estar en competencia con el resto del mundo sobre estas pruebas cuando aquí en Estados Unidos sigue muriendo gente. Él le contesta a la reportera, pues pregúntele a China. Y trata de pasar a otra pregunta y esta reportera vuelve y le insiste y le dice, ¿por qué me dice eso a mí? Ella claramente se ve que es asiático-americana y los demás reporteros tratan de alguna manera como de apoyar a su colega y el presidente se va enfurecido. Esto es simplemente un síntoma más de unas relaciones difíciles entre el presidente Trump, los medios de prensa. Él dice que ha sido el presidente peor tratado en la historia de este país por los medios de prensa y las preguntas también se pueden decir han sido bastante duras, pero pues es una situación bastante difícil y el presidente trata de pintar una situación más optimista de la que los medios de prensa y otros expertos están viendo en el resto del país. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengan muy buenos días y muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Cristina. Incidente grotesco el del presidente Trump en rueda de prensa e insistiendo en la libertad, insistiendo en la apertura. Vamos a ver a dónde nos conduce esto. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Amanecemos en un país en el que se relajaron las medidas del aislamiento preventivo obligatorio para hacer frente al COVID-19, que deja ya más de 11.600 infectados en el país. Ayer, durante la primera jornada de reapertura parcial, se registró, por supuesto, muchísima gente en la calle. En Bogotá, con más de 8.100 empresas autorizadas para retomar labores, la ocupación de Transmilenio subió del 12% al 18%. En las empresas se implementaron con rigor los protocolos de bioseguridad, pero en las calles se vio mucha gente, como desde hace 2 meses no se veía. En la capital del país no hay pico y placa, no hay pico y género, y solo se pueden movilizar por la ciudad las personas que estén dentro de las 46 excepciones, llevando siempre un tapabocas, lo que a propósito le mereció un comparendo a 224 personas ayer que no portaban el tapabocas. Entre tanto, en Medellín, el flujo de pasajeros en el metro aumentó a 255.000 desde 234.000 de una semana atrás. En la capital de Antioquia son más de 12.200 las empresas que se encuentran autorizadas para retomar labores y se vio afluencia de gente en las calles de la capital de Antioquia. Entre tanto, en Cali se estima que son unos 250.000 empleados quienes ayer retomaron labores, mientras que en Barranquilla, ciudad industrial por excelencia, son 220 empresas las autorizadas para retomar labores, pero allí solo 20.000 trabajadores estarían retomando su quehacer. Una cifra no muy distinta a la de Bucaramanga, en donde se estima retornaron ayer a sus labores unas 25.000 personas.
Es ese pues entonces en líneas generales el panorama en el país en medio de este marco de reapertura. La gente muy relajada, muy tranquila, muy confiada también, saliendo a la calle, muchos violando las medidas de aislamiento, muchos otros dentro de las 46 excepciones. Contagios que se hayan presentado el día de ayer los veremos en las cifras dentro de 15 o 20 días. Así que la gente se está confiando mucho, pero las cifras seguirán necesariamente aumentando, como además ya lo ha advertido el gobierno nacional, el mismo ministro de Salud, quien ha dicho que el pico estaría llegando al país en junio o en julio. Entre tanto, en el departamento de Amazonas la situación se sigue agravando, la situación en la cárcel de Leticia es complicadísima, ya hablaremos de ella más adelante, pero bueno, lo cierto es que las personas que están en libertad están tratando de sacarle el máximo provecho a esa libertad, muchos saliendo a la calle, muchos sin poder hacerlo, sin deber hacerlo, se están exponiendo y por supuesto están exponiendo a toda la sociedad a un brote o a un rebrote del contagio del COVID-19. Ale ayacta est. Ya veremos lo que pasa. Montserrat Fernández. Muy buenos días a todos. Bueno, pues a pesar de la pandemia, Europa no quiere renunciar a una de sus fuentes principales de ingresos, el turismo. Ustedes saben que en Europa hay muchos países que viven prácticamente del turismo. Pues varios países han llegado ya a acuerdos para abrir sus fronteras y hacer corredores donde ni siquiera en algunos casos habrá cuarentena. El Reino Unido anunció su acuerdo con Francia, en donde no se aplicarán medidas de cuarentena a viajeros que proceden de Francia y viceversa. Pero por ahora se mantiene la prolongación del cierre indefinido de las fronteras a viajeros de países que no sean del Reino Unido y de la Unión Europea. El tráfico aéreo seguirá cerrado o muy limitado. Y por otro lado, España, Italia, Francia y Alemania también llegaron a acuerdos. Los españoles que vuelen a Italia este verano no tendrán que pasar por una cuarentena. Italia incluso dijo que espera abrir sus fronteras al turismo internacional sin imponer cuarentena, es decir, que los que lleguen de una se van al Coliseo, independientemente de lo que decidan otros países. Para compensar la disminución del turismo internacional, el gobierno italiano ayudará a los italianos a viajar dentro del país y habrá un bono vacacional de hasta 500 euros para familias con una renta que no sea superior a los 35.000 euros al año. La idea es ayudar pues a que la economía resucite. De cualquier forma, y por muchos acuerdos que hagan, estos no serán, creo yo, unas vacaciones normales, ¿no? A pesar de que la gente en Italia se lanzó a las calles. Yo no sé si ustedes vieron las imágenes, pero eso está lleno. Mientras tanto, sigue la carrera para encontrar una vacuna milagrosa que nos libere de esta pandemia al mejor estilo de las películas de espionaje. Bélgica acusa a China de espiar y asegura que tiene constancia de que agentes chinos han espiado a expertos belgas en la guerra biológica y en el tema de las vacunas. Veremos en qué acaban estos acuerdos de los que les hablaba, acuerdos vacacionales en algunos países de Europa. Y la pregunta es, ¿publicarán un manual de cuarentenas para que los viajeros tengamos claro a lo que nos enfrentamos? ¿Cómo sabremos que si salimos de nuestros países nos volverán a recibir después de pasar las vacaciones, por ejemplo, en Italia, ¿no? Eso va a ser un lío grande. Espero que se lleguen a acuerdo rápido. Ave María, vamos a ver qué pasa. La suerte está echada, es nuestro editorial de hoy. Y Europa se abrió, enteramente se abrió. Vamos a ver qué sucede, la cantidad de gente en la calle, la cantidad de gente que clamaba por libertad, ahí la tienen. Y ojalá tengan razón, y ojalá sean escándalos, pues no malintencionados, pero sí equivocados, los que armaron muchos científicos diciendo que esto podría conducir a una catástrofe. Esperamos que no. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Por cuenta de los enemigos de la inteligencia del Ejército Nacional y muchos descriteriados que salen a hablar del tema sin conocer de él, sigue el revuelo en contra de la inteligencia que se va desmantelando poco a poco
para fortuna de los delincuentes y los terroristas, que están felices de ver cómo la más importante institución se desvanece ante las denuncias de un medio de comunicación y las decisiones de sacar del servicio a una docena de oficiales. Claro, sin que se sepa del debido proceso como corresponde, ni tampoco la defensa que debieron haber ejercido frente a las acusaciones que se hacen. Simplemente así, porque alguien lo dice y es necesario quitarlos del camino. Cuando esperábamos voces de rechazo a los ataques en contra de la inteligencia, lo que vimos y oímos fueron discursos casi que aceptando que hay cosas irregulares en las actividades de la inteligencia, primero por parte del ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien ha dicho que el presidente Duque no tolerará a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley, como si eso estuviera probado mediante una investigación o sentencia judicial. Por otra parte, el comandante del Ejército, el general Sabateiro, entregó declaraciones a RCN Noticias, al director Juan Lozano, donde terminó no por dar una entrevista, sino más bien lanzar un discurso que en nada resuelve las dudas que pueda haber alrededor de este asunto. Esto fue lo que dijo el general Sabateiro. Gracias a usted por permitirme esta oportunidad de hablarle a mi pueblo, el pueblo, la tierra donde nací, y que no le voy a fallar a ustedes, porque ustedes aman esta empresa, ustedes aman esta institución y lo han demostrado y lo han mostrado al mundo, al pueblo colombiano, que hoy estamos en un 87.6%. Y este soldado tiene que llevar a su ejército a que los colombianos le apunten al 100%. Aquí no puede haber un hombre, una mujer, un soldado en todas sus calificaciones y grados que vaya a manchar y a enlodar todo lo que durante 200 años hemos construido. Patria, honor, lealtad, ¡Ajúa! Pero esto no termina aquí con el grito ajúa del comandante del Ejército Nacional. Desde ya se conoce que el Ejército anunció la entrega de información en una USB a la Fiscalía General de la Nación relacionada con las presuntas denuncias de perfilamientos que se habrían hecho desde inteligencia militar a civiles, según lo ha reseñado el medio de comunicación Semana, que es el que ha puesto la denuncia. Esta semana no será fácil para el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que deberá enfrentar dos debates, uno en Comisión Segunda y otro en la plenaria del Senado, para que siga explicando lo que ya ha explicado hasta el cansancio sobre lo que está pasando en los cuerpos de inteligencia. ¿Por qué no dejan a la justicia y las investigaciones para que produzcan un resultado? Mientras tanto, insisto, los criminales hacen fiesta y pues nada, celebran porque les han quitado al principal enemigo, que es la inteligencia. Desde luego. Y al quitarle la inteligencia al ejército, les quitaron al ejército. Pero en fin, ahí están los discursos y ahí están las actitudes del ministro de Defensa y del presidente de la República, y le entregan las pruebas al fiscal general de la Nación, que hará con ellas lo que les dé la gana sin que nosotros sepamos finalmente qué es lo que contiene, sino que queda establecido al principio de que desde la defensa se estaban haciendo cosas indebidas, perfilando, que vaya uno a saber de qué diablo se trate eso, perfilando a personas que no debieron ser perfiladas. Entonces, en la inteligencia militar hay que decir a qué personas se les hace inteligencia y a qué personas no se les hace inteligencia. Buena inteligencia militar la que vamos a tener de aquí en adelante. Y nos vamos a hablar, seguimos hablando al oído con una persona muy especial. En CNN salió la noticia de que fue pésimo el Día de las Madres para los vendedores de flores de Colombia y que esa era la última esperanza que tenían para sobrevivir. Lo dice CNN en español, no he visto el texto en inglés, pero lo dice en español. ¿Qué pasó realmente el Día de las Madres para los cultivadores de flores que han estado pasando momentos muy difíciles por el C-19? Doctor Augusto Solano, presidente de Azocolflores, muy buenos días.